Nos toca ver el capítulo 5, versículos del 12 al 21. El título es El don y la transgresión. Pero antes de entrar de lleno al tema, déjame hacerte un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en Romanos. Fíjate que el libro de Romanos inició mostrando la condición del hombre. Y pareciera que los 3 primeros capítulos, la Biblia nos estaba dando un tema muy difícil porque hablaba acerca de la ira de Dios. ¿Te acuerdas que comenzamos en Romanos capítulo 1 diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres? Y nos dimos cuenta que el Señor, durante los primeros capítulos, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, nos fue mostrando varios tipos de personas, desde las personas que deliberadamente pecan y deliberadamente viven una vida sin considerar a Dios, desde las personas que tal vez tienen cierto moralismo, se creen pues que ellos no son así, pero la Biblia nos demostró que tal vez a escondidas haces lo mismo, juzgas a los demás, pero dentro de ti tú sabes que cuando estás a solas haces lo mismo. Y nos mostró un tercer tipo de persona, el religioso, el que piensa que con venir a la iglesia, que con conocer la Escritura, cuando nosotros vimos esta parte fue muy acalambradora porque la Biblia dice: tú que conoces la Escritura, que sabes la voluntad de Dios, que tomas incluso, o sea, tienes el mejor criterio porque conoces la voluntad de Dios para tomar decisiones, pero ¿qué crees, brother? Tú dices que no se debe de adulterar porque lo ves en la palabra, pero adulteras. Dices que no se debe de mentir, pero mientes. Y concluyó la palabra de Dios diciéndonos: no hay justo ni aún uno. Todos pecamos, bro. A una, es decir, al mismo tiempo, todos nos hicimos inútiles para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Y parecía hasta ahí malas noticias, lo cual sí son malas noticias, porque la Biblia nos dejaba claro: no hay justo ni aún uno, y todos estamos bajo pecado, y todos estamos bajo el juicio de Dios, todos. Y es una realidad importante saber esta condición de nosotros, porque una vez que tú y yo podemos entender la condición en la que estábamos, ahora podemos entender el capítulo 5 que empezamos a ver la semana pasada, y el título de la semana pasada era Dios muestra su amor. Y ahora te puedes dar cuenta de cuál es el amor de Dios derramado en nuestra vida. Es decir, que con estas malas noticias de nuestra condición, el Señor no vino a condenarnos. Sí nos muestra que somos pecadores, pero no viene a condenarnos, sino muestra su amor. Y nos aprendimos un versículo la semana pasada. ¿Te acuerdas cuál fue? Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el amor de Dios derramado en nuestra vida, bro. En el momento en el que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en ese momento el Señor no nos condenó, sino el Señor mostró su amor. El Señor vino a salvarnos. El Señor vino a rescatarte de nuestra vana manera de vivir. Y comenzó el capítulo pasado diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y veíamos que la palabra paz es reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios. No nada más paz es una tranquilidad. A veces pensamos que la paz es, pues estoy tranquilo, pero en la Biblia la palabra paz es reconciliación. Como cuando una persona ha estado enojada con otra por mucho tiempo, a lo mejor has estado enojado con tu esposo o con tu esposa, o con un hijo, o con cualquier persona, y no te hablas por mucho tiempo, estás separado, no hay comunicación, pero llega un momento donde se juntan, donde tienen un momento donde se pueden abrazar, se pueden perdonar y se vuelven a reconciliar, y entonces vives un momento maravilloso e increíble de reconciliación. Y eso es lo que Dios estaba haciendo, estaba reconciliándonos con Él. Hay esta paz ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados, estábamos alejados, el pecado nos alejó, el pecado nos separó,
pero Él nos reconcilió consigo mismo, como mencionaba Isra. Y es increíble esto porque, fíjate, nosotros ofendimos al Señor y Él es el que fue ofendido por nosotros. Sin embargo, Él toma la iniciativa de reconciliarnos con Él cuando nosotros fuimos los culpables. Y nos reconcilia consigo mismo. Y dice la Biblia, Dios muestra, en eso muestra el Señor su amor para con nosotros. Es el amor de Dios derramado, es el amor de Dios más increíble, en que siendo aún pecadores, y el Señor murió por nosotros, y entonces vemos esta gracia de Dios. Este tema que vamos a ver el día de hoy se llama el don y la transgresión. El don, que es su gracia. Vamos a hablar mucho de la gracia. Esta palabra gracia, ¿la has escuchado? Seguramente la hemos escuchado muchas veces, pero déjame hablarte un poquito acerca de la gracia. La palabra gracia, de donde viene la palabra gratuito o gratis, significa también un favor no merecido. Es algo que no merecías. Y cuando el Señor dice que te da entrada a su gracia, te da entrada a algo que no merecíamos. Y debemos entenderlo muy claro, porque cuando la gracia se derrama sobre nosotros, el Señor no te da lo que mereces, porque si te da lo que mereces, la paga del pecado es la muerte. Pero cuando nos da su gracia, el Señor nos muestra esta reconciliación. No lo merecíamos porque nosotros fallamos. Y aún así, aunque no lo merecíamos, el Señor nos lo está entregando. Así que con esta introducción, vámonos directo al tema. Vamos a ir verso a verso. Te pido que abras tu Biblia por ahí y te voy a dar una recomendación. Ve siguiendo los versículos, velos leyendo con tus ojos, ve dando el seguimiento, porque a veces cuando nosotros podemos observar, es un poquito más sencillo poder comprender lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces vamos con el primer versículo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo primero que te pido que subrayes ahí en tu Biblia, por eso te pido que la leas y que puedas ir siguiéndolo. Fíjate, dice: como el pecado entró. Subraya la palabra entró, porque no está diciendo que el pecado se originó, sino que el pecado entró. Antes de que Adán y Eva pecaran, el pecado ya había existido. La Biblia nos habla acerca de un querubín que quiso sentarse en el trono de Dios, hablando de Satanás, y que el origen del pecado fue ahí, ¿no? Cuando su corazón fue invadido queriendo ser igual a Dios, y ahí se originó el pecado. Así que lo que estamos viendo ahorita no es el origen del pecado, estamos viendo que el pecado entró. Por eso la Biblia te dice ahí: por tanto, como el pecado entró en el mundo, y entró en el mundo por un hombre. ¿Y quién fue este hombre? Adán, ¿no? Adán fue el primer hombre que transgredió la ley de Dios. Ahora, te pregunto, cuando Adán estaba aquí, el Señor todavía no había dado los mandamientos, no existía la ley de Moisés. Pero ¿cuál era el único mandamiento que existía en ese momento? ¿Te acuerdas? No comerás del fruto, ¿no? No comerás del árbol del conocimiento, ¿no? De la ciencia del bien y del mal. No comerás, porque de cierto, dice el Señor, si tú comieres, vas a morir, ¿no? De cierto morirás. Y era el único mandamiento que había. Y fue el único mandamiento que Adán transgredió, comiendo del fruto, ¿no? Y por eso está diciendo la Biblia aquí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Déjame explicarte esto. Es un poquito difícil de explicar, porque pareciera a primera vista, cuando tú lo estás leyendo, que la Biblia dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero pareciera que está diciendo la Biblia que una vez que tú pecaste, ahora entró la muerte. Pero lo que está diciendo aquí es que el hecho de que todo el mundo haya pecado era la evidencia que habían sido contaminados con el pecado. El pecado es un virus espiritual
transferible, que una vez que Adán pecó, la Biblia dice que fue transferido a todos nosotros. Y la evidencia de que el pecado fue transferido a todos nosotros fue que también nosotros pecamos. Es decir, no es nada más, no soy pecador porque peco, sino peco porque soy pecador. El pecado solamente evidenció que habíamos sido contagiados con este virus. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos pasado por la pandemia. ¿Te acuerdas de estos tiempos de pandemia? Y todos nos cuidábamos de contagiarnos. Al principio, cuando veíamos que la gente se estaba contagiando, tú te cuidabas y tratabas de no salir, de no juntarte con nadie, de usar cubrebocas, de ponerte gel, y a lo mejor cuando pedías algo pues de tu despensa por paquetería o que te la traían, limpiabas todo, ¿no? ¿Te acuerdas? Y estabas limpiando con gel y hasta comprábamos de esas maquinitas, esas pistolitas que echaban como desinfectante y estábamos vueltos locos. Y te dabas cuenta que te habías contagiado, a veces decías, si alguien estornudaba, luego te espantabas, ¿no? La evidencia de que alguien empezaba, yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos en la pandemia, pues sí estábamos un poquito cuidando todas estas cosas, y un día, estando pues todos guardados y no salíamos y teníamos todos esos cuidados, de repente me acuerdo que mi niña empezó con fiebre. Y cuando empieza con fiebre, luego te entra así como la angustia, ¿no? Ya se contagió, ¿no? No sabíamos qué era. Y te acuerdas cuando alguien estornudaba, que estabas en algún lugar y alguien estornudaba, hasta te espantabas, ¿no? Era la evidencia de que alguien podía estar infectado. De la misma manera con el pecado. El que tú estornudes o el que tú cometas un pecado, pues es la evidencia de que estás contagiado con el pecado. Y ese pecado que cometió Adán, la Biblia dice que fuimos infectados todos nosotros por ese pecado. Y la evidencia se manifestó porque todos pecamos, bro. Porque al final el pecado pasó a todos nosotros y pasó también la muerte. Desde que nacimos, por eso dice la Biblia en el Salmo 51:5, dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿no? Fíjate, desde que nacemos ya con el virus del pecado y nacemos con esta transgresión que hemos heredado. Y continúa diciendo, versículo 13, regresa ahí al capítulo 5, dice, pues antes de la ley no había pecado, dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir? Entre Adán y Moisés hubo este tiempo donde no había ley, pero la Biblia dice que a pesar de que no había ley, sí había pecado, hubo pecado en el mundo. Pero como no había ley, no había manera de inculpar el pecado, porque la ley manifiesta el pecado, hace evidente el pecado. Si una persona transgrede alguna situación, pero no hay ley, no hay manera de inculparlo. Pero cuando la ley llega, entonces se inculpa. Pero dice aquí, antes de la ley había pecado ya en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. A pesar de que no había ley, la muerte reinó. Porque el hecho de que no haya una ley no quiere decir que no hay pecado. El pecado estaba y el pecado reinó y el pecado abundó y el pecado estuvo, y como el pecado llegó la muerte. Otra vez tomando el ejemplo que estamos de la pandemia, cuando la gente se infectó, posiblemente no sabías si estaba enferma de COVID o no, y mucha gente al principio de la pandemia murió y no sabía que estaba enferma. Llegaban, yo me acuerdo de un familiar que empezó con síntomas y salió a correr, porque todos los días en la mañana se levantaba a correr, y se fue a correr así, pues con cierta gripa, pero él decía no tengo nada, y estuvo así varios días, 2 días tal vez, se fue a trabajar, ya al tercer día se sentía bastante mal, y llegó a su casa y ya lo vieron en un sillón, lo llevaron pues ya al médico, pero ya su oxigenación estaba completamente
por los suelos y cuando llegó al hospital falleció. Si te fijas, a pesar de que no existía una prueba o una evidencia o no se había hecho la prueba de COVID, de todos modos la enfermedad estaba ahí. De todos modos el pecado estaba ahí y es lo mismo con el pecado. A pesar de que no había la ley que manifestara que existía el pecado, de todos modos nosotros estábamos infectados con ese virus y de todos modos llegó la muerte. Y de todos modos, en ese lapso entre Adán y Moisés, la Biblia dice que reinó la muerte y reinó el pecado y también todos murieron a causa del pecado, aunque no estaba la ley que pudiera evidenciar el pecado. ¿Ok? Y dice que reinó la muerte. Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuál fue la manera de la transgresión de Adán? Adán pecó con un único pecado, un único mandamiento que el Señor le había dado: no comerás de este árbol. Pero dice la Biblia que todos los demás pecaron también, no a la manera de la transgresión de Adán, porque no había mandamientos. Y si no hay mandamientos, ¿cómo sabes si estás pecando o no? Pero la evidencia de que el pecado ya había sido transmitido a todos nosotros es que pecaron y había pecado, y no a la manera del mandamiento, porque el mandamiento era uno, pero ellos empezaron a pecar a cualquier manera, ¿no? De cualquier forma, cualquier pecado, y se empezó a notar que realmente había una evidencia de que el pecado había pasado a todos nosotros, y ahí comenzó el pecado. Y vemos cómo el pecado es transmitido y es un virus espiritual que se transmite en nuestra vida, y a veces nos damos cuenta aún los más pequeñitos, porque ¿cuántas veces tú ves un niño tal vez de 1 año o de año y medio que no le has enseñado a mentir, que no le has enseñado a hacer berrinche, y de repente en su vida él empieza a ser envidioso, o empieza a hacer un berrinche, o empieza a hacer algo que tú dices eso está mal, pero nadie se lo ha enseñado? Entonces, ¿cómo puede hacerlo? Porque hemos sido nosotros infectados con el pecado. El pecado ha pasado a todos nosotros. Y dice, entonces, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, esto es importante, bro. La Biblia nos está enseñando que Adán es figura de Cristo, del que había de venir. ¿Cómo puede un hombre como Adán, pecador, un hombre que transgredió la ley de Dios, un hombre que desobedeció lo que el Señor decía, cómo puede ser figura de Cristo, del que había de venir? ¿En qué es o en qué sentido es figura Adán de Cristo? Fíjate bien en qué sentido. En el sentido de un transmisor. Es decir, a través de Adán, el pecado fue transferido o transmitido a todos nosotros, pero a través de Cristo, también su justicia es transferida a todos nosotros. Así que en ese sentido de la transmisión del pecado, es en el sentido en donde el Señor transmite su gracia. Así como en Adán todos fuimos contaminados con el pecado, así con Cristo es transmitida su justicia. Versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Ahora, fíjate bien en esta palabra don. Acuérdate que el título es el don y la transgresión. Y déjame explicarte cuál es el don. Te lo voy a explicar con una cita, Juan 3:16. Y todos conocemos Juan 3:16 y no lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, bro. Esta palabra dado, el don, ha dado a su Hijo. Así que ¿quién es el don? El don es Cristo. Por eso está diciendo, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El don es distinto a la transgresión, bro. Porque por la transgresión de un hombre,
solo transgredió un solo pecado y abundó el pecado, ¿no? El pecado pasó a todos nosotros, pero lo que está diciendo aquí, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Mucho más, a pesar del pecado, a pesar de que la muerte abundó, la Biblia nos dice que abundó también la gracia, ¿no? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia de Dios, dice, porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Cuando Adán peca, Adán transgrede un solo pecado, pero cuando Dios transmite su amor para con nosotros, el Señor nos perdona muchas transgresiones. Fíjate cómo es esto. Adán comete un solo pecado, pero a partir de ahí el hombre empieza a pecar. La contaminación que tuvo el hombre con el pecado se empieza a manifestar y empieza a haber muchos pecados. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. El pecado empieza a crecer, es como un cáncer que empieza con un pequeño tumor y de repente se empieza a hacer más grande y te invade un órgano y de repente empieza a invadir todo tu cuerpo y empieza a hacer un daño terrible. Eso fue lo que el pecado hizo. No medimos la dimensión de lo que es un pecado a veces. Fíjate que cuando Adán y Eva pecaron, no tenían idea de lo que iba a ser la repercusión de lo que estaban haciendo. Es lo mismo cuando tú y yo pecamos, bro. Cuando el hombre peca, no tiene idea de las consecuencias que va a traer a su vida el pecado. Porque el pecado a veces es un engaño. Así como Adán y Eva fueron engañados y Satanás les dijo, si tú comes de este fruto, vas a ser como Dios. Es la misma manera cuando tú y yo somos engañados por el pecado. El pecado nos engaña, el pecado nos ciega de tal manera, cuando tú estás por cometer un pecado, piensas que eso va a ser lo máximo. Empiezas a disfrutar el pecado y no mides las consecuencias del pecado hasta que lo has consumado. Piensas que ese fruto que estás comiendo va a ser un fruto delicioso y tal vez al principio cuando lo estás comiendo parece que sabe increíble en tu paladar y parece que estás disfrutando el pecado, pero va a llegar un momento cuando lo has consumado que vas a empezar a ver las consecuencias de ese pecado y las consecuencias son terribles. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sintieron fue vergüenza, porque cuando se toparon delante de Dios, sintieron vergüenza y dicen no habían sentido nunca vergüenza porque estaban desnudos y en eso ellos se cubrieron y se taparon su desnudez y cuando el Señor los ve y les dice ¿por qué están cubiertos? Y entonces dice que ellos sintieron vergüenza porque el pecado es lo que provoca, el pecado es lo que produce vergüenza, el pecado produce muerte. Y cuando la gente no entiende la dimensión del pecado, se le hace fácil pecar y hasta que tú experimentas las consecuencias del pecado, la destrucción tal vez de tu hogar, la destrucción tal vez de tu matrimonio, la destrucción de tu familia, la destrucción de muchas cosas, es donde te das cuenta que el pecado produce muerte y que no habías dimensionado lo que el pecado iba a producir, bro. Cuando la gente está metida en el pecado parece que se está regocijando en él, pero no mide las consecuencias de lo que el pecado va a producir en tu vida. No las mides hasta el momento donde empiezas a padecer esas consecuencias. Y la Biblia dice que todos pecamos. Adán pecó en un solo pecado, pero a partir de ahí hubo muchas transgresiones. Hoy tú te puedes dar cuenta en nuestros días cómo en la vida o en el mundo el pecado abunda, bro.
La gente tiene vidas terribles en todos lados. Escuchas a lo mejor a algún compañero de trabajo, o algún compañero en tu escuela, o algún vecino, o algún familiar, o algún amigo, o en cualquier lado, aún en la misma iglesia, aún aquí entre nosotros, te das cuenta que muchas veces el pecado hace estragos en nuestra vida y que vivimos vidas que no agradan a Dios, y hay desorden en nuestra vida porque no tomamos en cuenta a Dios, porque llevamos una vida impía. Acuérdate que la impiedad es no tomar en cuenta a Dios, y por no tomar en cuenta a Dios a veces hay hogares destruidos, a veces hay matrimonios destruidos, a veces hay familias destruidas, y todo esto es a causa del pecado, bro, ¿no? A causa de no considerar a Dios en nuestra vida. Y la Biblia dice que fueron muchas transgresiones. Quiero darte 3 pasajes que hablan acerca de estas transgresiones, ¿no? Una es Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, nuestras, porque fueron muchas, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otro pasaje, Isaías 43, 25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Otro pasaje, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados, hablando en plural, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Te das cuenta cómo la Biblia nos habla acerca de muchos pecados, pero que Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, brother? Cualquier pecado, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y de muchas maneras, y no nos damos cuenta hasta que el Señor nos hace manifiesto el pecado, hasta que aparece la ley. Por eso ahorita vamos a darnos cuenta cómo la ley viene a manifestar que el pecado, y lo viene a hacer evidente. Entonces veíamos versículo 16, estábamos en él, ¿no? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y hablábamos entonces que el Señor nos ha justificado muchas transgresiones, ¿no? Continúa diciendo, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don. Y te voy a pedir que subrayes la palabra reciben. Mucho más los que reciben. Es una palabra importante, brother, porque el Señor ha hecho todo. El Señor ha venido a morir por nosotros. El Señor ha dado su sangre para justificarnos. Hablábamos la semana pasada mucho acerca de la justificación, lo que el Señor hizo en la cruz. Pero hay una vez que te has enterado que el Señor ha muerto por ti y te ha justificado, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que sigue? ¿Tú sabes que has sido justificado delante de Dios? ¿Sabemos que hemos sido justificados? Sí, ¿verdad? ¿Y sabemos que el Señor nos ha reconciliado con Él? Sí. ¿Pero qué sigue? Ahora que yo he sido reconciliado y ahora que yo he sido justificado, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? Tengo que recibir ese don que el Señor me dio, ese regalo que el Señor me dio, y empezar a vivir para Él, ¿no? Dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, esta palabra recibir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué importante es que tú y yo podamos recibir este regalo maravilloso de Dios. Acuérdate que estamos hablando del pecado como un virus, y lo hemos comparado con el virus reciente de la pandemia, porque ¿a cuántos nos puso de cabeza ese virus? Y hoy escuchas en las noticias que viene por ahí un virus. ¿Has escuchado que de China viene otro virus por ahí? Y cuando escuchas que otra vez ahí viene,
Otra vez empiezas a decir, no, por favor, porque ya sé de lo que se trata, es terrible. Pero el pecado así hizo eso con nosotros, esto, ¿no? Imagínate en este tiempo, poniendo este ejemplo de la pandemia porque es muy reciente y todos los que estamos aquí lo vivimos. Cuando la gente se empezó a infectar del virus, empezaron yo no sé si tú escuchabas las noticias todos los días y querías saber pues cuántos iban y si iba creciendo y en cuántos contagios iban, pero también querías ver si había una cura, había una vacuna, había algo para que pudieras, alguna pastilla. Y empezaron a haber muchos remedios, no sé si tú te acuerdas de remedios que te decían que te tomaras cualquier cosa, empezaron a sacar varias cosas y la gente se volvía loca queriendo conseguir ese remedio para tomarlo y para que no te, que no te hiciera tanto daño. Igual de la misma manera, el pecado ha abundado de tal manera, pero el Señor ha traído un antídoto para que tú y yo podamos tomar ese antídoto y poder ser libres de este virus del pecado que destruye. El pecado destruye nuestras vidas, bro. Y la única manera, el único antídoto para que tú y yo podamos tomar y que podamos ser libres de este virus, de este pecado, es la sangre de Cristo, es el sacrificio de Cristo, ese es el antídoto. Pero debes recibirlo. Comparado con el tiempo de la pandemia, cuando salió la vacuna y era lo que te podía evitar que te contagiaras, o que a lo mejor no que te contagiaras, pero que te hiciera efecto y que pudieras llegar a una enfermedad grave y que pudieras morir, mucha gente cuando salió esta vacuna no quería vacunarse. ¿Conociste a alguien que no se quería vacunar? Y yo conozco a alguien que nunca se vacunó, o sea, hasta la fecha no se ha vacunado. Pero mucha gente que no se quería vacunar, lamentablemente se infectó, porque también conocí a personas que no se vacunaron, se infectaron y murieron, porque no quisieron vacunarse. No recibieron la vacuna, no recibieron, y es lo mismo con Cristo. La Biblia te está diciendo que hay un antídoto para el pecado, pero debes recibirlo. No tienes que hacer nada, bro. No tuvimos que hacer nada, el Señor ya lo preparó y lo único que tienes que hacer es recibirlo para que puedas tú ser sanado del pecado. Pero tenemos un mal, toda la humanidad, o la mayoría de la humanidad, que no reconocemos nuestra condición de pecado. Y me acuerdo ahora recién que vimos el Evangelio de Lucas, que el Señor Jesús les decía, ¿no? O más bien los escribas y los fariseos les decían a sus discípulos, ¿por qué tu maestro come con pecadores y con publicanos? ¿Te acuerdas? Que el Señor estaba comiendo con pecadores y publicanos. O sea, ¿por qué come con ellos? Y entonces dice la Biblia que el Señor los escuchó y les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y sabemos hoy que por Romanos que no hay justo ni aún uno. Pero muchas veces nosotros nos sentimos justos, nosotros nos sentimos buenos, no nos sentimos enfermos. Lo que estos escribas y estos fariseos en un momento sentían, ellos no se sentían enfermos. ¿Cómo voy a tomar un medicamento si no estoy mal? Yo no tengo nada, yo estoy bien. Pero la Biblia te dice que has sido contagiado con este virus y que lo único que te puede salvar es la sangre de Cristo y debes recibirla. Por eso la Biblia dice, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero solo es recibiéndola, bro. Si no la recibimos, no hay manera de que el Evangelio pueda hacer un efecto en tu vida. Volvemos entonces, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como en Adán, por su transgresión de él, nos contaminó a todos, de la misma manera dice que por la justicia de Cristo, todos hemos sido justificados. Pero déjame aclararte algo, porque pareciera que
simplemente con el sacrificio de Cristo, hay un concepto que se llama universalidad. Es decir, pareciera que el sacrificio de Cristo, por haberse consumado, es efectivo para todos. La Biblia nos aclara perfectamente que el sacrificio de Cristo es suficiente para todos, pero es eficiente para los que le creen. Déjame repetir esto. El sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para todos, pero solo es eficiente para los que le creen. Si tú no crees en el sacrificio de Cristo, si tú no lo recibes, el sacrificio de Cristo no va a ser eficiente para ti. Te voy a compartir 2 versículos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 22 y 23. Dicen: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo. Así como en Adán todos mueren, ¿quiénes van a ser vivificados? ¿Todos? No, solo los que son de Cristo. No todos, brother. Es importante que lo entendamos, porque si tú no eres de Cristo, si tú no has recibido a Cristo, si no hay una evidencia de que tú le has entregado tu vida a Cristo, no hay manera de que tú puedas recibir esto. Te doy otro pasaje, Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Hablando acerca de Cristo, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y me acuerdo que cuando estudiamos el libro de Hebreos, me tocó dar clase en Club Semilla y les explicaba esto a los niños, ¿no? Y les hacía repetir: ¿qué es lo que dice aquí? Vino a ser autor de eterna salvación para todos. No, para todos los que le obedecen, para todos los que le reciben, para todos los que aceptan su sacrificio. Sí, la salvación es para todos, brother, pero es eficiente nada más para aquellos que la reciben, para aquellos los que le obedecen, para aquellos los que se arrepienten, para aquellos los que muestran frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y es una bendición, porque por la desobediencia de Adán todos fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de Cristo, dice, los muchos son constituidos justos. Y podemos ver cómo se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham hace miles de años, cuando dice la Biblia que el Señor sacó a Abraham de su tienda y le dijo: ve hacia las estrellas del cielo. ¿Puedes contarlas? Son incontables. Así como tú ves todas estas estrellas, así van a ser todos aquellos justos que van a ser justificados por tu simiente, porque de la simiente de Abraham iba a venir la justicia, iba a venir Cristo. Y así como las estrellas, iban a ser incontables la gente que íbamos a ser justificados por su gracia, justificados por su misericordia. Y la Biblia está diciendo: así como en Adán todos murieron, pero en Cristo los muchos son justificados. Versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Acuérdate que de entre Adán y Moisés no había ley. Aún así, la Biblia nos está enseñando que en este periodo, aunque no había ley, hubo pecado. Y en este periodo, aunque no hubo ley, hubo pecado, pero también hubo muerte. Y reinó la muerte. Pero la Biblia está diciendo que cuando la ley llegó, ahora la ley evidenció el pecado, abundó el pecado.
Tomando otra vez el ejemplo de la pandemia, brother. Cuando inició la pandemia, mucha gente se contagió, pero no había muchos datos porque no existían las pruebas de COVID. Al momento que empezaron las pruebas, empezaron a ver las estadísticas, empezaron a subir porque muchas pruebas salieron positivas. Así que ahora podíamos saber que mucha gente estaba infectada. Lo mismo con la ley. Antes de que la ley existiera, había pecado, pero no era manifiesto. Cuando Dios manda la ley, ahora hace que el pecado sea manifiesto. Porque imagínate que traemos la ley aquí y vamos a empezar a hacer manifiesto el pecado. La ley dice, no mentirás. Y entonces, ahora se hace manifiesto. Si yo he mentido, se hace manifiesto que hay pecado. No cometerás adulterio. Y ahora si alguien ha adulterado, se hace manifiesto que hay pecado. No matarás. Y si alguien ha matado, se hace manifiesto que hay pecado. Así que cuando la ley llegó, empezó a manifestarse el pecado, empezó a abundar el pecado, porque por la ley, aprendimos en Romanos, es el conocimiento del pecado. Y a través de la ley tú y yo pudimos saber que éramos pecadores. Se manifestó, la ley nos acusaba a ti y a mí de que éramos pecadores. Así que la Biblia dice que cuando la ley llegó, el Señor no puso la ley para que tú y yo pudiéramos justificarnos, ya que por las obras de la ley ningún hombre se puede justificar delante de Dios. Pero entonces, ¿para qué puso el Señor la ley? Para evidenciar el pecado, para que el pecado abundase. Y cuando la ley llegó, tú y yo pudimos saber que éramos pecadores. Y la ley manifestó que éramos pecadores. Y eso es lo que ha manifestado la ley hasta hoy, brother. Tú puedes ver cómo es fácil identificar los pecados. Y el pecado abunda en el mundo, como lo comentábamos hace un momento. Lamentablemente, la gente lleva vidas terribles. Hay gente que tiene su hogar, tiene su familia, pero aparte tiene otra familia. Y son vidas terribles. Hay mujeres que viven solas porque el marido las abandonó, o hay incluso hijos que se van de su casa. La vida es terrible, brother. El pecado produce todas estas situaciones. Y cuando tú y yo conocimos de Cristo, cuando vino Cristo a tu vida, quizá tú estabas inmerso en algunas de estas situaciones. Quizá el pecado estaba abundando en tu vida. Pero la Biblia dice que a pesar de ese pecado que había abundado, la gracia de Dios sobreabundó. Y donde el pecado abundó, el Señor no nos dejó abandonados, sino que sobreabundó su gracia. Quiero compartir contigo un versículo en Efesios capítulo 2 que nos ejemplifica esto, ¿no? Efesios capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando precisamente abundó el pecado, sobreabundó la gracia, brother. Estábamos nosotros en el momento en el que más lo necesitábamos, porque el pecado estaba haciendo estragos en nuestra vida. En ese momento la Biblia dice que el Señor apareció y nos dio vida, y sobreabundó su gracia. Acuérdate que la gracia es este favor inmerecido. No lo merecíamos y el Señor vino a rescatarnos, vino a salvarnos de ahí. Y continúa diciendo Efesios 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Tú y yo estábamos igual que la gente del mundo. Éramos arrastrados así como por la corriente del mundo. Éramos arrastrados, hacíamos lo mismo que los demás. Vivíamos de la misma manera, la misma forma. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo que nuestra carne deseaba era lo que tú y yo hacíamos. Y la voluntad de los pensamientos, lo que yo pensaba, lo que yo quería, eso era lo que yo hacía.
y todos nosotros, la Biblia dice que vivimos en eso. Y vivíamos en pecado, ¿no? Haciendo la voluntad, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El pecado había abundado, es lo que está diciendo Pablo a los Efesios. Y tú y yo estábamos inmersos en ese pecado. Así estábamos. Pero Dios, continúa, que es rico en misericordia, en su gracia, que no lo merecíamos, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, aún el pecado abundando, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Cuando el pecado estaba haciendo estragos en nuestra vida, el Señor nos dio vida, el Señor nos dio de su gracia, el Señor nos rescató de ahí. Y es importante que tú y yo notemos cuál es el amor de Dios, cómo el amor de Dios se ha manifestado en nuestra vida, brother. Cómo el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Las cosas terribles que tal vez en algún momento hiciste o que hicimos, el Señor nos las perdonó y no nos las va a tomar en cuenta. Cuando una persona comete errores o ha cometido muchos errores, realmente, y el Señor le concede arrepentimiento, realmente quiere que el Señor lo perdone y está contristado y le gustaría que el Señor lo perdonara, y el Señor lo que hizo fue precisamente eso, manifestar ese amor, ese perdón, otorgándonos esa gracia, otorgándonos el perdón que no merecíamos, brother. Cuando el pecado estaba abundando en nuestra vida, la Biblia dice que sobreabundó su gracia. Y no solo esto, déjame comentarte algo que comentaba el pastor Heriberto en la predicación que él dio. Ponía un ejemplo de un matrimonio y decía, imagínate un hombre, un matrimonio, que este varón a lo mejor engañó a su esposa, y no la engañó a lo mejor con una relación pasional de un día, sino que a lo mejor por 10 años estuvo metido en una relación donde tenía otro hogar, y dejó de llevar dinero a su casa, dejó de darles a su familia por tener esta otra relación. Y un día lo cacha su mujer, y pues él, sabiendo esta situación, dice, Dios le concede arrepentimiento y es contristado por su pecado, y entonces se humilla delante de Dios y le pide perdón. Después de 10 años que estuvo cautivo y estuvo preso del pecado, él pide perdón a su esposa y pide perdón al Señor y se arrepiente y empieza a caminar. Y decía el pastor Heriberto, ¿qué pasa cuando hay una situación así de pecado, bro? ¿Qué pasa cuando hay una situación terrible en donde pues lamentablemente se manifiesta un pecado? Y decía él, hay veces que tú quieres aconsejar, y él ha estado en consejerías, y las personas estando en esta situación, cuando eres el ofendido o la parte ofendida, tú no quieres perdonar, porque no se lo merece, bro. Porque lo que te hizo, dice, a veces las mujeres, y puede pasar hombres y mujeres, ¿no? Pero a veces las mujeres, estando en esta situación, porque es más común en las mujeres, no lo quiero ni ver, no lo quiero perdonar. Pero el Señor, bro, ha derramado su gracia sobre nosotros. A pesar del pecado, el Señor te ha perdonado a ti. Y cuando tú y yo hemos estado en esa condición de pecado, cuando tú has fallado y estás en esa situación, tú quieres que el Señor te otorgue el perdón. Pero hay una cara de la moneda diferente. ¿Qué pasa cuando tú has sido ofendido? Cuando te han transgredido a ti, cuando te han ofendido a ti. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante una situación de este tipo? Muchas veces somos duros para poder perdonar, bro.
Pero la Biblia dice que cuando el pecado abunda, la gracia debe sobreabundar. El amor de Dios debe sobreabundar y debemos perdonarnos unos a otros, porque no sabemos la magnitud de la gracia de Dios en la vida de una persona. A veces cuando estas cosas pasan, vemos lo terrible que es el pecado, brother, pero nuestros ojos no pueden visualizar lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida de las personas. Y cuando hay perdón y cuando hay restauración, después tú puedes ver que la vida de las personas cambia. También en el mensaje que el pastor Heriberto dio, comentaba acerca de su testimonio. Déjame contártelo muy rápido, aprovechando que él lo contó. Dice que él, cuando tenía 10 años, su padre lo abandonó. Dejó a su mamá y dejó a toda su familia. Él tenía otro hermano y una hermana, y sus padres lo abandonó. Entonces, poco tiempo después de que los abandonó, su hermana tuvo una enfermedad que le provocó retraso mental, y vivió durante 40 años su hermana con retraso mental. Y él cuenta que él era una persona bastante renuente, bastante difícil. Su hermano, a diferencia de él, era como más centrado, era considerado con su mamá, siempre estaba queriendo apoyar a su mamá, pero él no, dice, yo era rebelde. Y pues vivimos una vida difícil, dice, pero hubo un tiempo donde mi madre un día me escribió una carta diciéndome que yo era un buitre, que yo era un alacrán y que yo era una persona horrible. Y la verdad, dice, me impactó, dice, pero me impactó más cuando mi mamá un día me dijo, ¿sabes? Me dolió mucho lo que tu papá nos hizo y que nos abandonó. Fue terrible. Y me dolió mucho lo que le pasó a mi hija, ¿no? Que tuvo esta enfermedad, este retraso mental y que vivió todo eso. Pero ¿sabes? Tú eres lo peor que me ha pasado en mi vida. Ni siquiera el abandono de tu padre, ni siquiera la enfermedad de tu hermana, tú eres lo peor que me ha pasado en mi vida. Y dice que cuando el pastor Heriberto en ese momento escuchó, todavía él no era pastor, pero escuchó, obviamente le dolió lo que su mamá pues estaba comentando, porque pues era algo feo, ¿no? Pero dice que años después, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, él fue rescatado de su vana manera de vivir, brother. Y el Señor lo llamó al pastorado y él empezó ahora a ser pastor, le entregó su vida a Cristo y hubo una transformación en su vida. Y él contaba esto, cuando él estaba contando esto se le hacía un nudo en su garganta, porque obviamente imagínate que tu madre te diga esta noticia, ¿no? O sea, eres peor, eres lo peor que me has pasado. Pero él cuenta que ahora, tiempo después o años después, un día su mamá le dijo, ¿sabes? Si yo pudiera regresar el tiempo y si me volvieran a decir que yo tendría que pasar nuevamente por el abandono de tu padre, o que yo pudiera pasar nuevamente por la enfermedad de tu hermana que vivió 40 años con esto, yo te diría, ¿dónde firmo, bro? ¿Dónde firmo? Porque si el Señor permitiera ver la gracia de Dios en tu vida, todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, yo estaría dispuesta a pasar por lo mismo que pasé, con tal de ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque el Señor había hecho una transformación tremenda en la vida del pastor. Antes siendo una persona horrible, pero ahora su propia madre diciendo, lo volvería a pasar por ver la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida, bro. A veces nosotros no dimensionamos lo que el Señor puede hacer en nuestra vida, lo que el Señor puede hacer en la vida de tu esposo, lo que el Señor puede hacer en la vida de tu esposa, lo que el Señor puede hacer en la vida de tu hermano, lo que el Señor puede hacer en la vida de un hijo, lo que el Señor puede hacer en la vida de alguna persona, aún entre nosotros, brother. No dimensionamos la gracia de Dios. Lo único que vemos a veces en el momento, vemos el pecado y decimos qué horrible y no queremos saber nada de la persona.
Pero cuando la gracia de Dios sobreabunda e inunda ese pecado y lo cubre, bro, la gente puede ser transformada. Por eso la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, bro. Donde aparentemente en tu vida o en mi vida no hay nada ya todo está perdido. El pecado ha hecho estragos en mi vida, o el pecado ha hecho estragos en mi matrimonio, o el pecado ha hecho estragos en alguna persona. No dimensionamos lo que la gracia de Dios puede hacer en nuestra vida. Por eso este pasaje, cuando el Señor está diciendo, cuando el momento en donde más lo necesitabas, llegó la gracia de Dios, apareció el Señor para darnos vida, para perdonarnos nuestros pecados, pero no nada más para perdonar nuestros pecados, brother, sino para hacer una transformación en nuestra vida, para restaurar nuestra vida, para transformarnos, para cambiarnos, y para que ahora tú y yo podamos glorificar al Señor por ese sacrificio. ¿Te das cuenta de la importancia de la gracia de Dios en la vida de nosotros? Sin su gracia, brother, tú y yo seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin su gracia, tú y yo no podríamos ser transformados, bro. Pero gracias a la gracia de Dios, inmerecida, es que ahora tú y yo, tú puedes tener un matrimonio diferente, tú puedes tener una familia diferente. Por eso déjate amar por el Señor, por eso recibe su gracia, por eso escúchalo, por eso acepta ese sacrificio que el Señor hizo por ti, porque lo necesitas, brother, porque todos lo necesitamos. Último versículo, versículo 21, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y así como en algún momento el pecado había reinado en nuestra vida, y así como en algún momento el pecado se manifestaba en nuestra vida y vivimos en otros tiempos dándole vuelo a la hilacha y viviendo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos y haciendo cosas terribles, así ahora, con la gracia de Dios en nuestra vida, que pueda reinar también su gracia y la vida en nosotros, que podamos nosotros ser transformados, brother, y que podamos ahora también dar de gracia lo que de gracia has recibido. A veces cuando hablamos de este pasaje, da de gracia lo que de gracia recibiste, pues pensamos en cosas materiales, ¿no? Pues si yo recibí algo, pues te doy de gracia. Pero lo que el Señor te está diciendo es, te ha sido dado de gracia el perdón. Dalo de gracia tú también, bro. Te ha sido dado de gracia mi misericordia. Tú también ten misericordia con los demás. Te ha sido dado de gracia el amor. En eso se va a manifestar, en que tú también das de gracia el amor, ¿no? Por eso Juan, en 1 de Juan, decía: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, bro. Así que cuando tú y yo no podemos manifestar este amor, dar de gracia este amor, dar de gracia este perdón, dar de gracia esta misericordia, dar de gracia lo que hemos recibido, es porque tal vez no lo has recibido, porque no lo has aceptado, porque no lo has tomado, porque en el momento en el que tú recibes este amor del Señor, recibes este perdón del Señor, no te queda de otra más que darlo de gracia, ¿ok? Hasta aquí le vamos a dejar, vamos a orar.